15 de septiembre de 2016, cabeza hueca micro, espacio de 15 minutos para el ralentizado de la perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos y la lógica global convergente, en base a los videos de Alejandra Casado en YouTube desde el ABC. Es una ley que cuando la aplicamos en forma correcta corrige nuestra percepción. Si somos observadores en un campo cuántico, corregir la percepción lo es todo. Nos volvemos íntegros y autorreferentes. Las personas a las que les resuene serán las que se acerquen a recibirlo en forma directa, como un entrenamiento de esta calibración. Se trata de una calibración ultra fina, donde los detalles cambian totalmente los resultados. No es algo superficial porque el desdoblamiento del tiempo no es algo superficial. No es para que me vaya mejor en mi negocio, para que me vaya mejor en mi casa. Es para algo demasiado más grande y demasiado más importante. Bueno, ahí está haciendo referencia a la metodología, ¿no? Como una calibración fina de algo que ocurre en un instante, poder abrirlo en lo concreto, en una actividad que al desarrollarla con el cuerpo está integrando un patrón lógico a la neurología. Si nosotros le ponemos la lógica, si no lo hacemos con la lógica, la metodología va a ser una práctica y un ejercicio que puede hacernos sentir mejor, pero si lo hacemos con la lógica integrada en el hemisferio izquierdo, la parte teórica, le diríamos la gente común, la parte teórica que hay detrás de la metodología que hacemos con el cuerpo, ahí es donde ella le llama calibración ultra fina, ¿no? Porque realmente integra esos dos aspectos, la parte teórico-práctica. ¿Sí? Teórico-práctica. Algo así. Si somos observadores en un campo cuántico, corregir la percepción lo es todo. Porque eso habla de para qué es la ley del desdoblamiento de los tiempos. Claro, ahí dice el para qué, que es corregir la percepción, pero yo la miraba y si bien la escuché tantas veces, es como que ahora claro, digo, como observador, la única forma de modificar en algún punto las cosas, de torsionar, entonces, es cambiando la percepción. Es eso, para mí era como modificar la percepción, que no es otra cosa que alterar la lógica por la cual esa percepción me dice esto o aquello. La percepción sería algo así como un intérprete, un interpretador. Claro, como el intermediario de lo que veo. No es intermediario en realidad, es como el intérprete, es verdad. Intérprete de lo que veo. El intermediario sería el de la identidad, que soy particularmente. Claro. Pero, ¿cómo hago para modificar la percepción, no? Bueno, la metodología es una cosa muy importante. Por eso ella dice que ahí que no es para que te vaya mejor, porque lo que estamos tocando dentro del receptor con la metodología y con la lógica de la metodología es algo mucho más profundo, que no tiene que ver con una particularidad de mi vida, con el trabajo, con la casa, con los vínculos. Que eso después se ve afectado, obviamente, por supuesto, porque estamos tocando cosas mucho más primitivas dentro del cerebro que no tienen que ver con el desarrollo del día a día. Pero obviamente se va a modificar como consecuencia, pero porque lo que cambia es la percepción. Claro, pero es que mucho más grande que eso, pero lo dimensionás ahora en este punto, lo dimensiono ahora en este punto en que estoy parado, pero en ese momento no dimensionás lo que es, pero es como el atrás de todo, lo que hay atrás de todo eso, o sea, seguís viendo lo mismo de otra forma, y eso trasciende lo que vos crees que sos, trasciende tu situación particular, trasciende cualquier cosa concreta de tu microconjuntito, es como mucho más grande. Entonces sí, se modifica obviamente si vos cambiás la forma de tu percepción, ves de otra forma, aplicás una lógica para lo que ves, sí cambia. Pero que no significa que cambia para lo que divino, más lindo, más feo, cambia. Integrando sobre todo esos dos aspectos, ¿no? Claro. Ahí dice, si somos observadores en un campo cuántico, corregir la percepción lo es todo. Es como, en aquel momento se podía expresar así, ¿no? Yo no sé si hoy podría decir que somos observadores en un campo cuántico. Técnicamente está bien, lo que lo abriría, porque ser observadores en un campo cuántico implica estar observando desde el campo cuántico. Estamos en el campo cuántico. Y nosotros asumimos, con el desarrollo de la perspectiva y de la lógica, lo vamos viendo, que no estamos posicionándonos en
en la observación desde el campo cuántico, desde lo energético, desde las posibilidades. Estamos asumiendo un observador que trasciende esa frontera, que justamente es el dueño de todo ese campo cuántico y de todas esas posibilidades. Ese es el observador que habilitamos internamente. Como que nos estamos yendo afuera. Estamos, claro, afuera o adentro, en simultáneo, ¿no? Depende de la perspectiva, pero sí, claro. No estamos dentro de un campo cuántico que sería como estar en el límite de esa esfera que recubre, cuando ella hace un dibujo de un ojo en algún momento, pone ese centro y pone esa esfera. Bueno, eso que recubre, que ese campo de energía que protege entre comillas, que envuelve, ya nosotros trascendemos ese punto de observación. Y en todo caso, cuando nos vinculamos con el campo cuántico, nos vinculamos con el cero del campo cuántico, que en realidad tiene las cualidades lógicas de ese observador original, como le decía ella en aquel momento, que es nada. No tiene la lógica del campo cuántico. El campo cuántico tiene su propia lógica porque es uno de los planos y ya hay desdoblamiento ahí. Ya es conciencia para ese observador neutro del vacío. Entonces, claro, dicho en aquella época, somos observadores en un campo cuántico, porque era como se podía expresar. Pero hoy es mucho más fino y más profundo que eso, porque justamente ahí está una de las distorsiones más grandes que tenemos, que es conectar con el campo. O con las posibilidades que hay. Las posibilidades. Si es una posibilidad, ya existe para la conciencia del vacío. Y nosotros estamos desarrollando la conciencia del inconsciente del vacío. Estamos desarrollando una observación de posibilidades que ni siquiera el vacío hizo conscientes. Claro, es mucho más profundo. Es al nivel de desarrollo que llegamos hoy. No es que esté mal lo que se dijo en aquel momento. No, claro. Pero eso sería como bajar una posibilidad de las posibles, de las que ya están. Y esto trasciende las posibilidades que ya están. Sí. Es una posibilidad que no existe. Que no existe. Que no, es mucho más, no es. Es mucho más profundo y una observación mucho desde otro lugar. Que cómo eso se desarrolla en lo concreto, cómo sería ser un observador en ese punto, bueno, de eso estamos aprendiendo porque lo estamos desarrollando a medida que vamos en el proceso. Y ahí dice ella que, bueno, que las personas que se acerquen para recibir esa, bueno, hablando de la metodología, que lo van a tomar como una calibración, ¿no? Calibrar es poner respecto de un parámetro, que es justamente que decíamos, el vacío, el inconsciente del vacío, ese nivel de abstracción, poner el receptor alineado a ese punto de referencia. Eso es una calibración. Y de ahí todo lo que venga después. Pero eso es la metodología, es alinear al receptor más lento con ese observador, dándole la lógica cuál es su punto de referencia, para que no confunda el camino. Y de ahí el desarrollo viene solo, porque el que ordena a partir de ahí, una vez hecho ese enlace, es el vacío, no es la identidad. La identidad solamente es el vehículo que transporta esa lógica hasta el receptor más lento, pero no más que eso. Y después dice... No es algo superficial, porque el desdoblamiento del tiempo no es algo superficial, no es para que me vaya mejor en mi negocio o para que me vaya mejor en mi casa. Claro, esto que decíamos antes, ¿no? Que igual ahí se ven resultados, pero que trasciende la vida de la persona. Sí, es total, es tan grande que es como, ni siquiera imaginás lo grande que es. Te vas dando cuenta en el camino que es mucho más allá de lo que vos podés ver, percibir, imaginarte, no sé, no tenés idea hasta cuándo, pero sí sabes que es como mucho más grande. Y no tiene nada que ver con que te vaya mejor en algo, conseguir algo, porque eso estaríamos dentro de lo mismo, bajar un potencial que ya existe, pedirle de la forma que sea, y trasciende. Y sí, y es normal que al principio nos confundamos con eso, porque incluso también en el periodo que salieron los videos y todo eso estaba muchísimo todo el tema de ir por atrás de lo que querés y bajarte el potencial que querés, que la abundancia y todo eso estaba como muy en boga, entonces era como desde ese lugar que lo veía. Pero ese camino, entre comillas, erróneo, de nuestros propios errores durante el proceso, son lo único que nos va a dar la certeza y la garantía de haber hecho un camino en autorreferencia. Sí. Que va a empezar como una autorreferencia en un diseño particular y se va a ir desmoronando eso para dar paso a una autorreferencia de otro tipo, lo que decíamos en los primeros micros, que era que la autorreferencia es esta consecuencia lógica de aplicar el proceso. Sí.
que no es una construcción desde el cuarto plano, Sí. que no es algo que se pueda hacer la autorreferencia, es algo que ocurre como consecuencia, y a eso se le puede llamar iluminación. Claro, es eso, sí. No, no es algo que diga, bueno, voy a ser autorreferente, no hay forma de eso, y lo digo por mí mismo. Y los errores de ese camino, de esto que vos mencionabas, antes estábamos con esto, me bajo la posibilidad de la todo eso que en vista desde el futuro se ven como errores, también son ese camino de la autorreferencia, ese camino de no seguir indicaciones de cuartos externos. También tiene la misma lógica el ir a bajar un potencial, está referenciado a algo que me falta, y tiene, si uno lo mira con detenimiento, la misma lógica de la ameba y esto que estamos desmantelando. Pero solo aquel que transita por ese camino con esa autorreferencia en su diseño particular va a lograr ir desmantelando esa referencia particular en su diseño particular. Sí. Y va a cambiar esa referencia a ese otro eje, a esa otra calibración. Por eso la metodología es tan importante, ¿no? Por eso ayuda tanto. Además, después dice Garnier y su misión como su aporte. Su aporte. ¿no? Lo cumplió brillantemente y ha brindado al mundo el entendimiento del universo. Ahora lo vamos a aplicar a nuestra vida, al ser, dice. Porque, claro, queda eso de, bueno, qué divino esto para explicar, no sé, tal creación o cómo se formó las piedritas, cómo se extinguieron los dinosaurios, claro, y queda en eso, mirá qué divino. Y esto es como, bueno, todo eso aplicarlo a uno, porque ¿de qué me sirve saber qué divino, bueno, cómo se formó la estrella, qué precioso, si yo nada de eso, por más que me digan, sí, igualito que vos, yo no lo puedo aplicar a mí, no tengo idea cómo extrapolar eso o incluirme en eso, no tengo forma. Y esto es eso, es como incluir. Y se hace desde, como lo decíamos en los otros micros, con esta percepción desde ese observador original que no tiene nada que ver con lo particular y tiene que ver a la vez. Tiene que ver y no tiene que ver. Lo que pasa es que al principio es como más bueno, depende cada quien, ¿no? Pero usa la particularidad de la partícula. Claro. Bueno, ahí está un píxel de una originalidad muy inconsciente en las personas que tienen ese tipo de, entre comillas, egoísmo, ¿no? Y bueno, eso como polaridad de las personas que viven tan en referencia externa, en el sentido de para los demás y por los demás, en una entrega absoluta de toda su vida al servicio de otros. Y esto de esta otra polaridad de la identidad, de pensar solo en uno y ir por la vida sin que no te importe nadie más que vos, haciendo la tuya, caiga quien caiga. Pero es lo mismo también. Claro, es lo mismo. Es lo mismo. Pero es interesante ver cómo podemos ir en esa gama. Sí. Pero polarizar. Igual siempre es lo mismo. Es o una o otra. O uno es o el otro. ser. Claro. Nosotros trabajamos con el eje del ser, en la perspectiva, que es el punto cero de ese ser, que no es un ser lineal, no es yo soy tal cosa. Tiene más que ver con el punto de apoyo, que es ese cero que vamos descubriendo a lo largo del proceso. Nidia Salgado y Nair Barrios nos encuentran en Cabeza Hueca Micro, canal de Spreaker, Cabeza Hueca Micro, canal de YouTube, Cabeza Hueca Radio en Facebook.